Señor, ahora nos disponemos para considerar su palabra, para mirar en ella, para escuchar, Señor, su voz a través de ella. Nos disponemos, Señor, para considerar pasajes que muy probablemente hemos leído, Señor, muchas veces, pero que esperamos que hoy sea una bendición para nuestras vidas. Su palabra se renueva, su palabra no envejece, su palabra es eterna. Oh Señor, que esa palabra suya, por el obrar de su Espíritu Santo, sea una bendición para nuestras vidas hoy y en el tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor. Unos más entrados en años, unos en la plenitud de sus fuerzas, unos más jóvenes, pero algo tiene usted que decirnos a cada uno. Que esa palabra suya sea una bendición para su iglesia en este día. Bendíganos pues, Señor, en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. He llamado el mensaje de hoy Rescatados del Olvido o Rescatado del Olvido. Y vamos a estar ubicados en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y se trata sobre la historia de Zacarías. Sobre la historia de Zacarías. Usted tiene que ya estar familiarizado con ese Zacarías, con ese personaje tan particular que está prácticamente allí, comenzando el Evangelio de Lucas. Y es de allí vamos a comenzar. Zacarías estaba casado con Elizabeth, es lo primero que nos encontramos. Y así abre el versículo 4, versículo 5 del capítulo 1, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Nos vamos a encontrar con unos 30 Zacarías en la Biblia. Este es el último Zacarías que encontramos en la palabra de Dios. Y el nombre Zacarías era un nombre hebreo y significa recordado por Dios. Recordemos siempre, lo he dicho en alguna otra oportunidad, que los nombres siempre tenían un significado y cuando los padres le daban un nombre a un hijo, había un significado en ese nombre, de la forma como lo llamaban. Y Zacarías significa recordado por Dios. Se dice que Zacarías, como acabamos de leer, era sacerdote y a eso nos ubica en cierta... ¿Qué tipo de persona era Zacarías? ¿Qué tipo de hombre era Zacarías? Pero además su esposa era hija de sacerdotes. Entonces había como que un doble privilegio en ese matrimonio. Zacarías era sacerdote y de paso se casó con una hija de un sacerdote. Eran de linaje sacerdotal ambos. El testimonio del evangelista, según leímos ayer, era que andaban de manera irreprensible delante del Señor. O sea, vivían de manera intachable. No que vivían de forma sin pecar, impecable, porque nadie vivió así ni puede vivir así, pero vivían de forma irreprensible delante del Señor, en fidelidad para con sus mandamientos, para con las ordenanzas del Señor. Y eso siempre será digno de admiración, mis hermanos, digno de reconocimiento en todas las épocas. Porque muchas veces, como leímos en la misma palabra de Dios, hasta los mismos sacerdotes vivían lejos de los mandamientos del Señor, lejos de las ordenanzas del Señor, de espaldas a las ordenanzas del Señor. Y hoy todavía
mucho pueblo del Señor vive lejos del Señor o no vive la clase de vida que debería llevar para honra de su Señor. Pero Zacarías y Elizabeth vivían de forma irreprensible para con el Señor y su palabra y voluntad. Sin embargo, aunque era una pareja que honraba al Señor, consagrada al Señor, un matrimonio dedicado a dar honra y alabanza al Dios eterno, al Dios que les había dado todo cuanto tenían, había un pesar en ellos. Habían arrastrado un pesar a lo largo de los años, de muchos años, y era el hecho de que no pudieron tener hijos, de no haber podido tener hijos, porque Sara, dice el texto que leímos, era estéril. Elizabeth, disculpen, gracias, porque Elizabeth era estéril. Y es importante decir que la esterilidad en aquel tiempo no era poca cosa. Una mujer estéril, que la esposa fuese estéril, era como decir la causa suficiente para que el esposo la reprochase y se divorciara de ella. La esterilidad era vista como una señal de maldición. Así como la bendición, tener hijos era una señal de bendición, no poder tener hijos era como una señal de maldición. Era un oprobio, era algo que, y como la misma Elizabeth más adelante dirá, oye, por fin el Señor me quitó esta señal. ¿Ve? Y Zacarías y Elizabeth ya no tenían esperanzas de tener hijos. Hace tiempo que habían abandonado esas esperanzas, porque ya se habían hecho viejos, estaban de edad avanzada. Por lo tal, se habrían resignado a su condición. Si alguna vez soñaron con tener hijos, si alguna vez oraron para tener hijos, si alguna vez esperaron un milagro con relación a eso, todo parece indicar de que ya ellos habían abandonado ese motivo de oración, de que ya ellos habían abandonado esa posibilidad, de que ya ellos se habían resignado a su situación y condición. Y eso lo dejaron en el olvido. Esa petición, ese anhelo, ese deseo, lo dejaron en el olvido. ¿No tiene usted un saco donde echa usted las cosas del olvido? ¿No tiene usted algún lugar donde usted dice, bueno, esto va para el olvido y pasa la página, ya no más? Bueno, Zacarías y Elizabeth creo que habían hecho algo con relación a eso. En segundo lugar, Zacarías vivía en un sitio, en una región montañosa, no en la capital. Aunque era sacerdote, no vivía cerca del templo. Y nosotros vamos a leer en los versos siguientes cómo Dios lo saca de esas regiones montañosas, de un espacio más o menos anónimo, de una condición de anonimato, para llevarlo al santuario. Nosotros leemos lo siguiente en los versos 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Desde los tiempos de David, los sacerdotes habían sido divididos en 24 grupos. Habían sido divididos en 24 grupos, en 24 órdenes, para que estos grupos, 2 veces al año cada grupo, fuesen a servir
en el templo, a encargarse de la administración en el templo. 24 semanas iban estos grupos, uno por semana, y luego, es decir, que cada grupo tendría la oportunidad 2 veces al año de ir al templo a ministrar como sacerdotes. Zacarías pertenecía al grupo de Abías. Era el 8º grupo. Ese era el 8º grupo. Entonces, llegó un momento del año en que le tocó al grupo de Zacarías ir hasta allá. ¿Cuántos sacerdotes en ese grupo? No tenemos ideas. Algunos piensan que habían cerca de 20,000 sacerdotes en el grupo de Zacarías. Pero muchos en todo caso. Y además Zacarías era uno de los viejitos. ¿Cuántos sacerdotes jóvenes? De 20 años para arriba ya podían servir. Y si Zacarías era de los pasados de 80, ¿cuántos sacerdotes allí del grupo de Zacarías? Es un hombre anciano, repito, que vive en una zona montañosa, no cerca de Jerusalén, pero lo que me maravilla y me gusta que a pesar de que está viejo, no tira la toalla. Y él sigue y él dice, yo voy a servir al Señor. Yo voy a servir al Señor. Y no decide quedarse en su casa, no decide quedarse con su viejita, sino que él agarra su ropa, se va y dice, yo voy a servir al Señor, me toca. Yo voy a servir al Señor. Y yo digo, qué ejemplo para nosotros, que siendo Zacarías de edad avanzada, continúa sirviendo al Señor. Para hacerlo, tiene que viajar. Para hacerlo, tiene que dejar a su esposa sola, tiene que dejar la tranquilidad de su casa por más de una semana, porque va a estar más de una semana allí sirviendo al Señor. Tiene que realizar un viaje quizás no tan cómodo, desde esas zonas montañosas hasta la capital, pero mientras tenga fuerza, él lo va a hacer. Él está dispuesto a hacerlo y hace lo necesario. Y no lo hace porque su presencia sea necesaria. Si Zacarías no va, nadie lo va a echar de menos. Quizás los amigos, quizás algunos sacerdotes de la vieja guardia, pero nadie, no es que, ¿dónde está el sacerdote? No, sacerdotes es lo que sobran. O sea, nadie lo va a echar de menos. Él no va porque su presencia sea necesaria allí como sacerdote. Él lo hace porque quiere servir al Señor, porque es un hombre fiel, comprometido con el Señor y con su ministerio. Lo hemos dicho otras veces, lo hemos recordado, lo afirma la palabra de Dios. Dios honra a los que le honran. Él recompensa a quienes le sirven con corazón íntegro y dispuesto. Allí leímos que le tocó en suerte, a Zacarías. Como eran tantos los sacerdotes, hacían una especie de sorteo. Para ver quiénes de ese grupo numeroso iban a ser los encargados de oficiar. Uno de los privilegios más grandes que podría tener un sacerdote en toda su vida era el poder entrar al templo, al lugar santo. Muchos sacerdotes en toda su vida jamás entrarían al lugar santo. Nosotros tenemos la imagen de Aarón y de los hijos de Aarón que entraban al lugar santo. Pero eso fue al principio, que nomás que estaban ellos. Pero con el paso de los años y la gran cantidad de sacerdotes, habían sacerdotes que nunca entraron al lugar santo. Pero eran sacerdotes. Pero nunca tuvieron el privilegio de entrar al lugar santo para servir al Señor allí. Entonces hacían un sorteo para ver quiénes iban a entrar, quién sería el sacerdote que iba a colocar el pan y a cambiar el pan de la proposición. Otro sorteo para ver quién era el sacerdote que iba a cambiar el aceite de las lámparas.
Otro sorteo para ver quiénes iban a cambiar los carbones del altar del incienso. Y otro sorteo para ver quién sería el sacerdote que haría arder el incienso. Y ese fue el sorteo en el cual resultó favorecido Zacarías. Le tocó en suerte, entre comillas, entrar al lugar santo del templo para ofrecer el incienso, para quemar el incienso, que se hacía 2 veces al día. Eso se hacía en la mañana y se hacía otra vez en la tarde. Y como leemos allí, mientras eso se hacía, la multitud estaba fuera del templo, fuera del lugar sagrado, fuera allí en los atrios, la multitud estaba orando. Y ese incienso que se eleva simboliza, representa, pero perfecta y gráficamente, la oración que se eleva y va a la presencia del Señor. Y con un olor fragante. Si nosotros pudiésemos ver eso, que nuestras oraciones son un perfume para el Señor, un aroma grato para el Señor, la oración de sus hijos. La voluntad de Dios, por otro lado, siempre misteriosa. Misteriosa, ¿no? Cuando dice allí que le tocó en suerte. Dios obra por la suerte. Me van a excomulgar. Que Dios tiene que ver con la suerte. La voluntad de Dios oculta de nuestros ojos y de nuestro entendimiento, que no podemos ver la grandeza y la profundidad de ella. Y me pregunto y le digo a usted, ¿acaso no pudo haber sido otro sacerdote? ¿No podía haber sido otro sacerdote designado? Y tenemos que decir no. No podía ser otro sacerdote. Dios tenía escogido desde la eternidad a Zacarías para que ese día, en suerte, entre comillas, él fuese escogido para ese privilegio. Tenía que ser Zacarías, para que se cumpliesen los propósitos del Señor. Y así también Dios nos ha elegido a nosotros, a usted y a mí. Dios le ha elegido a usted. ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estamos acá y no otros? ¿Por qué está usted aquí y no está hoy en otro lugar? Dios nos ha escogido según sus propósitos, los propósitos de Él, para este tiempo y este momento. Estamos aquí en este tiempo y momento porque el Señor así nos escogió. No dejemos de ver que Zacarías estaba en su oficio, se había mantenido fiel e irreprensible para con el Señor. Y ahora le tocaba ofrecer el incienso. Y digo nuevamente, qué mensaje poderoso para nosotros sobre el valor y la importancia de la oración en nuestras vidas. 2 veces al día hacían oración, 2 veces al día el incienso subía. Pidámosle al Señor, propongámonos que a partir de hoy, que en este nuevo año que se avecina, nuestra vida de oración sea diferente, más rica, más profunda, más comprometida, que podamos hacer a un lado tantas cosas y voy a orar un rato, voy a orar, voy a hacer arder mi incienso delante del Señor, en la mañana y en la tarde. A fin de cuentas, también somos sacerdotes del Señor y para eso estamos acá. Bendito el Señor. En tercer lugar, todo está preparado. Los otros prepararon los carbones. Al parecer entraba el sacerdote
con otro sacerdote. Y cuando ya le dejaban todo listo, los otros salían y él quedaba a solas. Y cuando quedaba a solas, entonces era que iba a hacer arder el incienso. Hay una cortina por la cual salen los otros y queda él en ese lugar santo. Por primera vez en su vida, todo un por fin estoy en el lugar santo, donde Dios manifiesta su presencia. ¿Qué podía haber en el corazón de Zacarías? Reverencia, gratitud, temor de Dios, el corazón que le late intensamente por lo que va a ser, cierta intranquilidad de querer hacerlo bien y no equivocarse en la forma como lo va a hacer. Un orar distinto, va a adorar, va a alabar allí mientras el incienso comienza a arder y elevarse y a perfumar, a llenar el espacio con ese olor grato. No sé qué expectativas habían en su corazón, pero cuando él se voltea, que deja de mirar a los que salieron y queda sola y se voltea para dirigirse al altar que está colocado allí, se encuentra, como leemos en el verso siguiente, con que un ángel está en pie a la derecha del altar del incienso. Dice el verso 11. Los ángeles no son como nos los pintan en los dibujitos. Unos cositos así con unas alitas. Los ángeles son imponentes. Por lo que vemos en la Escritura, los ángeles son imponentes. Imponentes. Y tanto que los que tuvieron la oportunidad de ver ángeles, algunos les entraba pánico, otros caían postrados, que se sentían inclinados a adorarle, que los mismos ángeles, el mismo ángel le dijo, no me adores a mí, adora solamente a Dios. Pero la presencia de un ángel ha de ser imponente. Y este no era un ángel común, era Gabriel. Y el nombre Gabriel significa el poderoso guerrero de Dios. Y Gabriel le dirá a él, yo estoy delante de Dios. De manera que cuando Zacarías lo ve, como leemos allí en el pasaje, Zacarías se asusta, Zacarías se siente turbado, le entra preocupación, no sabe qué esperar. ¿Por qué está ese ángel allí? ¿Qué viene sobre mi vida? ¿Me va a castigar? ¿Me voy a morir acá en el santuario? No sabe qué esperar. Y el ángel le tranquiliza, le dice, Zacarías, no temas. Zacarías, no temas, dice el verso 13, porque tu oración ha sido oída. Y comienza a darle un mensaje muy especial, bastante extenso. Tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Algunos piensan que la oración que le dice allí el ángel ha sido oída tenía que ver con la redención de Israel. Yo no veo eso allí. El ángel es muy claro en el mensaje. La oración que ha sido oída es la oración del Hijo.
Y lo que el ángel le habla no es de la redención de Israel, sino es del Hijo, y del nacimiento del Hijo, y de la alegría de Zacarías por el Hijo, y de la alegría de otros por el Hijo, y todo gira en torno al Hijo. No está allí, por lo menos abiertamente no habla allí, no se deja ver que tenga que ver con una petición de Zacarías a favor de la nación. Hay 7 aspectos allí, ¿no? que vemos allí, que menciona el ángel. Su oración fue escuchada y su mujer le dará un hijo. Tendrá gozo y alegría y muchos compartirán su alegría. Su hijo será grande delante de Dios y lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Realizará una gran labor de restauración espiritual en la nación, el Hijo. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías. Hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Y preparará un pueblo bien dispuesto al Señor. Todo eso le dijo el ángel que sucedería con relación a ese hijo que recibiría. Le dije al principio, Zacarías tenía que haberse olvidado de esa oración. Pero Dios no se olvidó de esa oración de Zacarías. Pero Dios no se olvidó de la oración de Zacarías. Creo que tenemos la tendencia de pensar que si Dios no nos responde en el momento, si Dios no nos responde pronto, si Dios no nos responde en el tiempo que nosotros creemos, como que ya no lo hará. Creo que esa es nuestra tendencia y nos cansamos pronto de seguir orando o de seguir esperando y ya desistimos. Pero no es así. No hay oración que quede en el olvido. No hay oración que quede en el olvido del Señor, si se ha hecho, si ha sido elevada en sinceridad y fe. Si una oración ha sido elevada a Dios en sinceridad y fe, es imposible que quede en el olvido del Señor. Dios la recibe y el Señor responderá a esa oración. El Señor responderá a esa oración. Por otra parte, en este mensaje del ángel vemos cómo se unen, cómo se conjugan los propósitos de Dios, por un lado, el propósito misterioso de Dios, el propósito eterno de Dios, con la necesidad de un hombre mortal, con los anhelos de un hombre, con las alegrías de un hombre. Dios viene a alegrar el corazón de un anciano y de una anciana. Y al darles alegría, al alegrarles la vida a estos ancianos, Dios por otro lado está cumpliendo sus propósitos. Maravilloso, maravilloso que Dios cumpla sus propósitos, pero al hacerlo a la vez da satisfacción y alegría a aquellos que están esperando en Él y que son simples mortales, hombres, nada grandes, ¿ves? Y todo esto según la amplitud de las perspectivas de su reino. El hijo que alegrará el corazón de Zacarías y Elizabeth será también el instrumento del Señor para los grandes propósitos de Dios. En cuarto lugar, ¿qué haría usted si recibe un mensaje de un ángel? ¿Qué haría usted si recibe un mensaje de un ángel? Si se le aparece un ángel y le da un mensaje. ¿Ah? Entonces, aquí uno nuevamente se sorprende. Oye, está en el lugar santo, está en el templo. Ya le cayó la suerte. y de paso se le aparece un ángel y le da tremendo mensaje, digno solo de Dios.
sea, un mensaje solo digno de Dios. Eso es para salir bailando, eso es para salir celebrando, eso es para adorar a Dios, que eso es para caer postrado y darle gracias al Señor. Pero lo que surge en el corazón de Zacarías, lo que se manifiesta en el corazón de Zacarías, es incredulidad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es incredulidad. Y yo le digo, muchas veces, más de lo que imaginamos, nuestro problema está en nuestro propio corazón. Muchas veces, más de lo que pensamos y de lo que reconocemos e imaginamos, nuestro problema está en nuestro propio corazón. Nuestros tropiezos están en nuestro corazón. A veces, estando en la misma presencia del Señor, tropezamos en nuestro corazón. Y allí está Zacarías, repito, y el ángel le da ese mensaje y no puede recibirlo en gratitud. Y no puede recibirlo en gratitud porque no puede dejar de considerar su condición. Y dice, me está diciendo esto, pero yo estoy viejo. Me está diciendo esto, pero Elizabeth está viejita también. Me está diciendo esto, pero yo creo que no es posible. ¿Qué cosas? No puede realizarse esto por bueno que parezca. Y dice Zacarías, verso 18, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo sé? La pregunta es, ¿cómo sé que esto va a pasar? ¿Cómo sé que realmente esto va a suceder? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Y el ángel le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El Señor a través del ángel le impuso una disciplina, una medida disciplinaria, una señal disciplinaria. Quedaría mudo hasta que el niño naciera y se cumpliera lo anunciado. Después de esas palabras, el ángel debió desaparecer. Y supongo que todavía pasaron unos minutos y Zacarías se quedó allí pensando en lo que le había pasado, se quedó allí orando, se quedó allí, tal vez se postró, se arrodilló y después finalmente hizo quemar el incienso. Y la gente afuera estaba diciendo, pero ¿qué le pasaría a Zacarías que no sale? Ya hace mucho tiempo que debía haber salido y no salía. Dice el verso 21, el pueblo estaba esperando a Zacarías. No salía. Se extrañaba que él se demorase en el santuario. Y cuando salió, no les podía hablar. Comprendieron que había visto visión en el santuario. Les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, la semana del servicio, dice, se fue a su casa. Punto número 5. Qué noticias tan grandes que tenía Zacarías que dar y no poder hablar. Qué castigo de querer decirle a todos que va a tener un hijo y no puede hablar. De querer decir a todos que tuvo un encuentro angelical y no puede hablar. De querer decir que tuvo el privilegio de entrar al lugar santo en el templo y no puede hablar. Eso es un tremendo castigo. Qué noticia de llegar a su casa a hablar entre comillas, con la esposa. Y la esposa lo primero que le dice, ¿qué te pasó? Qué cosa, qué de cosa. Ah, caramba. Bueno, tendría que decir por escrito
las cosas por señas. No sabemos cuánto tiempo pasó, una semana, un mes, un par de meses, no sabemos. Pero dice la Biblia, verso 24, después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Se encerró en su casa cuando quedó embarazada la viejita. Dice, de aquí no salgo. No sé si le daba pena o no sé si tenía temor de perder el embarazo, no sé, pero se encerró en su casa por 5 meses. Se recluyó en su casa. Y dijo, así ha hecho el Señor conmigo en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así era, veía, sentía su esterilidad, una afrenta. Leemos más adelante, versos 57 y 58, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. El milagro sucedió. Aquí no hubo un embarazo como el de María, pero el embarazo de Elizabeth fue un milagro también, porque ya ella no estaba en condiciones de quedar embarazada, ya ella no le venía su periodo menstrual, ¿ves? Ella concibió también de forma similar a Sara, fuera del tiempo, ¿ves? Y el ángel Gabriel le diría a María cuando le habló acerca de Elizabeth, porque para Dios no hay nada imposible, cuando le habló acerca del embarazo de Elizabeth, ¿ves? Entonces hay un milagro acá también en este embarazo, ¿ves? De ellos y en el nacimiento de este niño. Por su parte, Elizabeth festeja, la familia se alegra en que el Dios omnipotente les haya dado hijo, de que la afrenta de Elizabeth haya sido quitada, y está rodeada ahora de sus vecinos, de sus amigos, de su familia, todos contentos. Las sorpresas de Dios, bendiciones que pueden cambiar la historia de una familia. Es lo que siempre ha hecho el Señor cuando viene a nuestras vidas. Cambia la historia de nuestras vidas, cambia la historia de nuestras familias. A los 8 días tenían que encontrarse otra vez. Viene la circuncisión. A los 8 días del niño varón haber nacido, era circuncidado. Y lo dicen los versos siguientes. Y la costumbre era, por lo que entendemos, que cuando lo circuncidaban, le colocaban el nombre. Ese día que lo circuncidaban, le colocaban el nombre al niño. Y leemos, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Y le preguntaron, no le creían, le fueron a preguntar al mudo, a Zacarías, cómo lo quería llamar. Y Zacarías pidió una tablilla y escribió allí, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron, todos se asombraron, es lo que expresa. Y en el momento, la boca fue suelta, la lengua se le soltó también y pudo hablar bendiciendo a Dios. ¿Sabe qué significa el nombre Juan? Juan significa favorecido del Señor. Juan es un nombre que significa favorecido del Señor. Y de hecho, bueno, Zacarías no estaba más que obedeciendo el mandato del ángel. El ángel le dijo, tienes que llamarlo Juan. Y lo llaman Juan. ¿Por qué Juan? Bueno, porque ese niño va a ser un favorecido del Señor. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo, de los nacidos de mujer, no hay nadie tan grande como Juan el Bautista. Era un favorecido en todo el sentido de la palabra,
Juan fue favorecido del Señor, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Hacía realmente honor a su nombre. Dios hizo honor con ese nombre para con él. Y entonces Zacarías, lleno del Espíritu Santo también, su padre, comenzó a profetizar. Tuvo un éxtasis de alabanza y comenzó a glorificar a Dios inspirado por el Espíritu Santo. No lo va a encontrar allí en la pantalla, ¿no? Lo voy a leer sin detenerme, pero en la Biblia está permíteme un momento, desde los versos 67 al 79, del 68 al 79. Y Zacarías dijo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y no está hablando de Juan, está hablando del Señor Jesucristo, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con todos nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y ahora comienza a profetizar con relación a su hijo. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Resumo y estoy terminando. En ese himno, Zacarías profetizó sobre la obra para con su pueblo Israel. Dios visitó y redimió a su pueblo. Él lo expresa como en pasado, pero es en futuro. Levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Lo hizo como antes había anunciado por los profetas. Se acordó. Y siempre me gusta, me llama la atención cuando el lenguaje bíblico dice así: Dios se acordó, como si se le pudiera olvidar algo. Dios se acordó de su santo pacto y del juramento que le hizo a Abraham. Dice Zacarías encontramos que Zacarías profetizó sobre la obra de Dios en la vida de los suyos, que sin temor les podremos servir, que podremos vivir en santidad y en justicia delante de Él. Profetizó Zacarías sobre cómo Dios prepararía sus obras por medio de Juan, lo que dice con relación a su hijo, que ya leímos. Profetizó sobre la gloriosísima visita de Dios a esta tierra en la persona del Salvador. Lo decimos, lo cantamos, estamos acostumbrados, lo celebramos cada año, pero que no se nos olvide, no hay palabras para expresarlo. La gloriosísima visita de Dios a esta tierra en la persona del Salvador. Y Zacarías dice, y eso por la entrañable misericordia de Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora divina. Dice, nos visitó desde lo alto la aurora, y vino esa aurora, esa luz celestial vino para dar luz, para iluminar a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte. Vino para encaminar nuestros pies por camino de paz.
Zacarías fue rescatado del olvido, mis hermanos, del olvido de Dios, diríamos. Quizás ellos, Zacarías y Elizabeth, se sintieron en algún tiempo de sus vidas como olvidados del Señor, pero Dios les demostró que Él no tiene olvidados, que Él no los tenía olvidados. Zacarías fue rescatado del anonimato, de la condición de anonimato para tener el privilegio de servir en el templo. Fue rescatado de una condición de hombre sin hijos para venir a ser el padre del hombre más grande de los nacidos de mujer sobre esta tierra. Fue rescatado de una vida que iba en decadencia para cobrar nuevo ánimo, para vivir los últimos años de su vida con el más fuerte impulso y fervor posible para Dios. ¿Qué nos puede enseñar la vida de Zacarías? Si algo nos puede enseñar es que Dios no olvida, en primer lugar. Recuerde, Zacarías significa recordado del Señor. Eso significa ese nombre, recordado del Señor. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de las oraciones de sus hijos. Dios no se olvida de la fidelidad que usted manifiesta, que usted tiene para con Él. Dios no se olvida de nuestros sufrimientos, de nuestras afrentas, de nada que tenga que ver con nuestras vidas. El Señor en verdad nos ama y tiene propósitos grandes y trascendentes para con cada uno de nosotros, aunque nos cueste creerlo. Dios tiene propósitos grandes para con cada uno de nosotros. El mensaje sobre la vida de Zacarías hoy nos dice que tenemos que ser fieles al Señor, pero que también debemos procurar creer en lo que su palabra nos declara y promete. Somos recordados por el Señor, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por sus promesas, por su bondad, por habernos tomado para ser suyos. Señor y Padre nuestro, le damos gracias en esta mañana cuando hemos considerado la vida de Zacarías según nos es presentada en el Evangelio de Lucas. Le damos gracias por lo que allí, Señor, en la narración, en lo que hemos podido ver nuestra vida, Señor, allí retratada, también reflejada allí, en sus experiencias, en sus hechos, en sus circunstancias. Le queremos alabar, bendito Dios nuestro, porque usted es el Dios que no se olvida, Señor, de sus hijos, de que no se olvida usted, Señor, de nuestras oraciones, de nuestro clamor. Están anotadas todas en su libro. Tiene usted el registro, Señor, de nuestros servicios, de nuestra devoción, de nuestra fidelidad, de nuestro caminar en fe con usted, Señor. Le damos la alabanza por ello. Le damos gracias porque aunque a veces, Señor, nos podamos sentir como olvidados, como apartados, como en solitario, sin embargo, la realidad es que usted está con nosotros, que usted está sobre nosotros, que no ha apartado usted su mirada de nosotros, que hemos salido en suerte para ser suyos, Señor, para venir a ser suyos, Señor, para venir a ofrecer nosotros también nuestro servicio a usted, Señor.
sin temor, en santidad, en libertad, como profetizó Zacarías todos los días de nuestra vida. Le damos gracias, Señor y Dios nuestro, que ese poderoso Salvador vino, Señor, para iluminar nuestras vidas, para sacarnos de la oscuridad, para mostrarnos el camino de reconciliación. Le damos la alabanza, Señor y Dios nuestro, por esa obra maravillosa de amor, de gracia, de redención, la entrañable misericordia suya que visitó este mundo y nos alcanzó, la entrañable bondad suya que llegó hasta nosotros y nos transformó, la entrañable misericordia suya que vino a escribir, Señor, una nueva historia en nuestras vidas y en la de nuestras familias. Le damos la alabanza, le adoramos, Señor, le damos gracias, Señor. Gloria, honra y alabanza para usted, Señor, que hizo, Señor, posible lo imposible. Le alabamos, Señor, por ello. Gracias por habernos rescatado. Amén. Por habernos salvado, Señor. Gracias, bendito Señor y Dios nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.